¿Alguna vez has sentido que algo extraño sucede a tu alrededor, como si fuerzas invisibles estuvieran obrando en tu contra? La palabra de Dios nos advierte sobre la realidad de las tinieblas y de los poderes ocultos. En Efesios 6:12 se nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hoy quiero que consideremos cómo discernir las señales que pueden mostrar que estamos bajo un ataque espiritual y cómo Dios nos ofrece la protección necesaria. No estamos solos en esta batalla. Con su poder podemos derrotar cualquier mal. ¿Está usted listo para recibir lo que el Señor desea revelarle acerca de su cuidado sobre su vida? Quizás ha sentido un dolor que no tiene explicación, un cansancio que no desaparece ni con descanso, o un desorden en la mente que nunca había experimentado. Los médicos no encuentran causa alguna, los análisis resultan normales, pero la molestia continúa. Si esto le resulta conocido, podría ser hora de preguntarse: ¿habrá algo que trasciende lo físico? La Biblia nos habla de una lucha constante entre las fuerzas del bien y las del mal, y debemos recordar que no todo lo que vivimos tiene una explicación humana. Una de las claves está justamente en lo que Pablo enseña en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es una verdad fundamental para entender que los conflictos que enfrentamos no siempre tienen una causa natural y que los ataques espirituales pueden manifestarse de forma muy concreta, incluso en nuestra salud. Cuando hablamos de brujería o hechicería, algunos piensan en cosas lejanas, propias de historias antiguas o de tierras distantes. Pero la realidad es que las fuerzas malignas actúan todavía hoy, de manera sutil pero poderosa, y muchas veces cuando menos lo esperamos. Cambios extraños en la salud física o mental pueden ser una señal de que existe una lucha que no vemos, pero que es real. ¿Se ha sentido alguna vez drenado, sin fuerzas, como si todo esfuerzo fuera en vano y no encontrara salida? La vida nos trae pruebas, sí, pero cuando esas pruebas parecen interminables, quizás algo más profundo esté ocurriendo. He escuchado innumerables testimonios de hombres y mujeres que han quedado atrapados en un ciclo de enfermedades sin explicación, luchando con dolores, mareos, ansiedad y una debilidad constante sin que los médicos hallen diagnóstico. El cuerpo parece rendirse, pero los exámenes no muestran nada. Es allí cuando debemos volver nuestra mirada a lo espiritual. En muchos de esos casos, lo que se manifiesta es fruto de fuerzas que buscan apartarnos de la paz que solo Cristo puede dar, porque más allá de la enfermedad física hay una guerra espiritual en la que solo la victoria de Dios puede sostenernos. No es la única manera en que se presenta. Muchas veces la brujería se manifiesta también en el terreno de las emociones. De repente, sin razón aparente, los sentimientos se descontrolan. El temor invade tu corazón, los pensamientos sombríos llenan tu mente, y lo más doloroso es que sientes que pierdes el dominio de lo que piensas y de lo que sientes. La ansiedad, la depresión y la paranoia son algunas de las expresiones más comunes que pueden relacionarse con ataques de carácter espiritual. En 2 Timoteo 1:7 la palabra de Dios nos recuerda con claridad: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si percibes que estás perdiendo el control de tu mente, no lo ignores. Muchas veces esas señales son un indicio de que el enemigo intenta destruir tu paz y apartarte de la sabiduría que solo el Señor puede darte. La brujería aprovecha la confusión mental como un arma peligrosa, y en muchos casos el adversario utiliza ataques internos para desconectarnos de nuestro propósito eterno. Nos hace sentir inseguros, sin fuerzas y sin esperanza, para que abandonemos la fe y caigamos en la desesperación. Pero, amado hermano o hermana, hoy quiero que comprendas algo. Si atraviesas una lucha que parece no tener explicación, no estás solo.
La Biblia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron pruebas semejantes. Recuerda a Job, un siervo íntegro y fiel a Dios, quien fue probado por Satanás en cuerpo, en alma y en espíritu. En un solo día perdió sus bienes, su familia y su salud. Job nunca entendió del todo por qué le ocurrió, pero aún así no dejó de confiar en el Señor y al final fue restaurado y bendecido en abundancia. Si Job pudo mantenerse firme, tú también puedes hacerlo. Cuando los médicos no hayan respuesta, cuando los tratamientos no producen resultado y cuando hasta las oraciones parecen no alcanzar, es momento de mirar más allá de lo visible. Muchas veces la batalla no es contra virus ni bacterias, sino contra huestes espirituales que buscan debilitarnos. Es en esos momentos donde debemos recordar que Dios es nuestro sanador, el médico divino, que puede restaurar no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. A través de la oración y del meditar en la palabra, podemos comenzar a recibir la sanidad que Cristo ya conquistó para nosotros. Isaías 53:5 nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La sanidad que experimentamos no depende solo de los médicos, es, sobre todo, una obra poderosa de Dios. Él puede restaurarte y sanar esas heridas invisibles que parecen no tener remedio. Si hoy te sientes atrapado en un ciclo de enfermedades inexplicables o en cargas emocionales que no ceden, este es el día en que debes levantar la mirada al gran médico. No olvides, el Señor no te ha abandonado. Él te ve, te conoce y tiene poder para liberarte. La verdadera sanidad empieza cuando reconocemos que nuestra batalla no es solamente terrenal. En 2 Corintios 10:4-5 Pablo afirma: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está la clave. Nuestra lucha no es contra hombres ni circunstancias, sino contra fuerzas invisibles que buscan robar nuestra paz. La sanidad no llegará solo a través de medicinas o terapias. La verdadera sanidad viene cuando dejamos que Dios derribe las fortalezas mentales y espirituales que el enemigo levantó. Debemos entender que no estamos indefensos. A lo largo de las Escrituras, el Señor nos ha provisto de armas poderosas para resistir y vencer los ataques espirituales. La oración es nuestra defensa más fuerte. Cuando te enfrentes a lo que parece imposible, recuerda que la fe y la oración tienen más poder que cualquier maldad. Cristo mismo nos enseñó a orar y a confiar en que, cuando lo hacemos con fe, Dios escucha y responde. En Mateo 7:7 se nos asegura: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por eso es vital no rendirse, sino seguir creyendo. No permitamos que la ansiedad nos robe la esperanza. Si hoy estás luchando, si sientes que el peso de la enfermedad o el dolor te están venciendo, ora con fe. Confía en el Señor y verás cómo su poder actúa en tu vida. Cuando los ataques espirituales intentan apoderarse de tu corazón, recuerda que el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos habita en ti. Dios te ha dado su Espíritu Santo para que seas más que vencedor. No estás peleando solo. Aunque las pruebas sean intensas y las batallas parezcan interminables, Dios está contigo. Él nunca te dejará. Él ha prometido sanar, liberar y restaurar tu vida. Lo que hoy enfrentas no es tu final, es solo un paso hacia la victoria. Y si estás atrapado en una batalla de salud que no entiendes, recuerda, no es únicamente un asunto físico, es una guerra espiritual. No te rindas. La oración, la fe en Dios y el poder de su Espíritu son las armas que te darán la victoria. Dios tiene el control y está obrando en tu vida aun cuando no lo percibas. Mantén tu mirada en Él, persevera con fe y verás cómo Él restaura tu salud y tu paz. Quizás más de una vez te has despertado en medio de la noche, con el corazón acelerado y empapado en sudor, después de un sueño oscuro y perturbador que parecía más real que cualquier otro.
Puede que hayas sufrido pesadillas repetidas, sueños de persecuciones, caos, desesperación, que incluso te persiguen después de despertar. Muchas veces en esos sueños percibes que no estás solo, como si algo estuviera al acecho, esperando el momento para atacarte. Estos sueños no son simples coincidencias ni meras manifestaciones del subconsciente. La Biblia nos enseña que los sueños son un medio poderoso de comunicación, tanto divina como espiritual, y que no debemos ignorarlos. En Job 33, 14-16, leemos cómo el Señor habla en sueños, en visión nocturna, para instruirnos y abrirnos el oído. Los sueños pueden ser una forma en que el Espíritu Santo nos advierte, nos guía o nos revela áreas de nuestra vida que necesitan ser enfrentadas. Pero cuando los sueños vienen cargados de temor, de opresión o incluso de ataques de fuerzas oscuras, debemos reconocer que algo más profundo está sucediendo. Si has tenido sueños inquietantes o visiones que te perturban, entiende que no son simples invenciones de tu mente. Los ataques espirituales y en ocasiones la obra del enemigo pueden manifestarse en sueños. Satanás busca manipular nuestro subconsciente, hundirnos en el miedo y la confusión, apartarnos de la paz que solo Dios ofrece. La oscuridad sabe que durante el sueño estamos vulnerables, y es ahí donde trata de introducir pensamientos, imágenes y emociones para controlarnos. Puede que hayas despertado con una ansiedad inexplicable, como si algo te acechara desde las sombras. La palabra nos advierte en 1 Pedro 5, 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no descansa y utiliza cualquier medio para sembrar duda y temor en nuestras vidas. Es cierto que no todos los sueños oscuros son ataques directos, pues a veces reflejan nuestras preocupaciones y cargas diarias. Sin embargo, cuando esos sueños son recurrentes, intensos y aterradores, muchas veces revelan influencias malignas que intentan confundir y dominar nuestra mente. Si te sientes atrapado en un ciclo de pesadillas, debes buscar discernimiento en la palabra de Dios. Filipenses 4, 6-7 nos exhorta a no angustiarnos por nada, sino a presentar todo en oración y súplica con acción de gracias, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz divina es el antídoto contra la tormenta mental que estos sueños pueden provocar. A través de la oración podemos pedirle al Señor que nos muestre el origen de esos sueños y que nos dé discernimiento. Debemos comprender que el propósito del enemigo no es solo asustarnos. Quiere sembrar temor, apartarnos de la confianza en Dios y mantenernos en constante ansiedad. La lucha espiritual no es únicamente física, sino también mental y emocional. Las pesadillas, los sueños de persecución o aquellos que contienen elementos de oscuridad son ataques que buscan quebrantar nuestra paz. Pero recuerda, en Cristo Jesús tenemos la victoria y en su nombre encontramos la libertad. En esos momentos de vulnerabilidad, lo esencial es aferrarnos a las promesas del Señor y resistir con la autoridad que Él mismo nos ha confiado. En 2 Corintios 10, 5 se nos enseña que derribamos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa es la clave. Aprender a sujetar nuestros pensamientos y entregarlos a Cristo. Si en tus sueños te ves rodeado de escenas aterradoras, pensamientos dañinos o cualquier forma de maldad, al despertar debes renunciar a ellos y ponerlos bajo la obediencia de Cristo. De esta manera se rompe el poder del enemigo sobre tu vida. La paz de Dios tiene el poder de gobernar tu mente y mediante la oración puedes proclamar que no permitirás que las tinieblas invadan tu descanso. Debemos recordar que, en ocasiones, los sueños no son solamente ataques del adversario, sino llamados de Dios para que volvamos nuestro corazón hacia Él. En 1 Samuel 28 vemos cómo el rey Saúl, en su desesperación, buscó consejo en la brujería y en los médiums, algo que estaba en abierta oposición a la voluntad de Dios. Esa decisión no lo llevó a la paz, sino a la angustia.
En contraste, nuestro Dios desea guiarnos hacia su luz y hacia su plan perfecto, no mediante caminos oscuros, sino por medio de su Espíritu. Si enfrentas sueños inquietantes o perturbadores, te animo a presentarlos delante del Señor en oración. No dejes que el temor gobierne tu vida. Más bien, mira esos sueños como una invitación a acercarte más a Dios, pidiéndole revelación y protección. Es necesario comprender que la interpretación de los sueños no puede tomarse a la ligera. Algunos solo reflejan las preocupaciones diarias, pero otros pueden llevar un propósito espiritual más profundo. La diferencia se reconoce en cómo afectan nuestro corazón y cómo respondemos en fe. Si un sueño deja tras de sí un sentimiento persistente de temor, opresión o ansiedad, es señal de que necesitas actuar con armas espirituales de inmediato. Los ataques que llegan a través de los sueños no siempre son fáciles de detectar, pero como creyentes debemos estar atentos a las trampas del enemigo. El Señor nos ha llamado a vivir en libertad y en paz, y no hemos de permitir que ninguna opresión espiritual tome dominio sobre nuestra mente. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes invisibles que buscan arrastrarnos a la oscuridad. Ante esos ataques, debemos refugiarnos en la palabra de Dios, en su paz y en su protección. Él es mayor que cualquier fuerza de maldad y ha prometido no dejarnos ni abandonarnos. Si estás combatiendo con sueños oscuros o pesadillas recurrentes, eleva tu oración y declara que tu mente y tu corazón están bajo la cobertura de Cristo. La paz de Dios guardará tus pensamientos y la oscuridad no prevalecerá. ¿Alguna vez has sentido que, aunque descanses, el cansancio no se disipa? Un agotamiento tan profundo que arrastra cada parte de tu ser, tanto en lo físico como en lo espiritual. Te levantas por la mañana y cargas con un peso invisible. El día se vuelve interminable, tu mente se nubla y tu cuerpo se resiste a seguir adelante. A pesar de tus esfuerzos, no hallas energía ni motivación. Tal vez no se trate solo de cansancio o de estrés, sino de un ataque espiritual. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos recuerda que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es una verdad profunda que muchas veces se pasa por alto. No todas las batallas que enfrentamos son físicas, muchas son espirituales. Cuando las fuerzas malignas buscan debilitarnos, lo hacen de distintas maneras. Una de las más sutiles es el agotamiento. Esa sensación de que tu energía desaparece sin explicación, como si fuera drenada de manera invisible. En muchos casos, las tinieblas y la brujería pretenden exactamente eso: robarte la vitalidad, la esperanza y la fe. Ese desgaste va más allá de lo físico, se convierte en un peso sobre tu mente, tu alma y tu espíritu. Hay momentos en los que uno puede sentirse vacío, sin fuerzas para continuar, aun cuando no hay una causa física evidente que explique el cansancio. El enemigo aprovecha esa debilidad espiritual para sembrar desesperanza y apartarnos de la paz que solo Dios puede darnos. En Mateo 11:28-30, Jesús nos hace una invitación llena de amor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este llamado es un recordatorio de que cuando nos sentimos agotados, cuando creemos que ya no podemos más, debemos acudir a Cristo, porque Él es nuestra fuente de descanso y fortaleza. El enemigo busca privarnos de esa fuente de vida y de paz, usando medios como la brujería o cualquier influencia oscura que intente robar nuestra comunión con Dios. El desgaste constante del alma es una señal clara de que algo más profundo está ocurriendo. Satanás quiere que vivamos atrapados en un círculo de cansancio, sin experimentar el descanso que el Señor nos ofrece en su presencia. Si descubres que tu agotamiento no tiene una explicación física clara, si a pesar de tus intentos por descansar sigues sin hallar paz, puede ser una evidencia de que estás enfrentando un ataque espiritual.
Estos ataques no siempre se manifiestan de forma ruidosa o visible. A menudo llegan en forma de fatiga persistente que conduce a la desesperación y al desaliento. En 2 Corintios 4, 8, 9, Pablo nos recuerda que aunque seamos atribulados en todo, no estamos angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa es la diferencia entre el sufrimiento humano y la fortaleza que viene de Cristo. Cuando enfrentamos un cansancio que parece no tener explicación, debemos reconocerlo como una señal de que estamos en medio de una batalla espiritual. Pero no estamos solos. Aunque el enemigo trate de debilitarnos, el poder de Dios nos sostiene. Su propósito es que nos rindamos, que nos sintamos vencidos y dejemos de luchar. Pero la palabra nos asegura que en nuestras debilidades la gracia de Dios se perfecciona, dándonos nuevas fuerzas para seguir en el camino. La fatiga espiritual no solo afecta al cuerpo, también nubla la mente. Puede hacernos sentir incapaces de pensar con claridad, confundir nuestros juicios y distorsionar nuestras decisiones. Esa es parte de la estrategia del enemigo. En 1 Pedro 5, 8, 9 se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Satanás usa la confusión y el agotamiento para debilitarnos, pero la clave está en resistir con fe. Aunque nos sintamos cansados, debemos recordar que nuestra fe en Cristo es más fuerte que cualquier ataque del enemigo. También debemos estar atentos a cómo el adversario obra en nuestros pensamientos y emociones, buscando que vivamos en un estado constante de cansancio para impedirnos enfocar en Dios. Su deseo es que nuestra mente quede atrapada en la fatiga, para alejarnos de la paz y la claridad que solo el Señor puede dar. Si hoy estás luchando con un agotamiento sin explicación, detente a examinar tu vida y recuerda la promesa del Señor: caminarán y no se fatigarán. Esta es la esperanza de la renovación. No importa cuán cansado te sientas, Dios tiene el poder de restaurar tu alma y renovar tus fuerzas. Tus fuerzas se renuevan cuando pones tu confianza en el Señor y buscas su presencia. Él es quien te levanta cuando sientes que no puedes más. Si estás batallando con un cansancio que parece no tener fin, no olvides que esta promesa es para ti. Dios tiene el poder de darte nuevas fuerzas y de restaurar tu paz. Cada vez que venimos a Él en oración, nos concede la fortaleza que necesitamos para resistir los embates espirituales que buscan derrumbarnos. No permitas que el agotamiento te robe la esperanza. Si percibes que tu energía, tanto física como espiritual, se está agotando sin razón aparente, acude a Dios. Su gracia es suficiente para levantarte, para sostenerte y para darte el impulso que necesitas para seguir avanzando. No luchamos en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Él es nuestra fortaleza, nuestro refugio, la roca firme en los tiempos de debilidad. Él nunca te dejará ni te abandonará. Está contigo, renovando tu espíritu y levantándote como el vuelo majestuoso del águila. Así que si estás en medio de una lucha contra el desgaste espiritual, no te rindas. Dios permanece a tu lado y es fiel para restaurar tu mente, tu corazón y tu espíritu. En Él hallamos la paz y el descanso que necesitamos para vencer cualquier ataque del enemigo. Muchas veces, uno de los signos más claros de que enfrentamos influencias espirituales malignas no aparece directamente en lo que nos sucede a nosotros, sino en las relaciones a nuestro alrededor. ¿Has notado que de repente personas cercanas comienzan a actuar de manera extraña, como si algo estuviera alterando su comportamiento hacia ti? Las amistades se enfrían, los familiares muestran actitudes hostiles sin explicación, y hasta en la iglesia o el trabajo surgen conflictos innecesarios. No siempre se trata de simples tensiones humanas o de diferencias naturales. Hay momentos en que fuerzas invisibles buscan infiltrarse en nuestras relaciones para sembrar discordia, división y enemistad. La palabra de Dios
nos advierte sobre cómo las tinieblas intentan destruir lo que el Señor ha establecido para bendecirnos. En Mateo 12:25 Jesús nos dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. El enemigo sabe que si logra dividir, roba la paz, destruye el amor y apaga la unidad que Dios desea para nuestras vidas. Cuando tus relaciones se vuelven tensas sin motivo claro, es necesario mirar con discernimiento. Si notas que las personas a tu alrededor parecen movidas por actitudes negativas o sin razón, puede ser señal de un ataque espiritual. El enemigo, a través de la brujería o de otras artimañas de maldad, puede tratar de infiltrar celos, malentendidos y hasta odio entre aquellos que deberían amarse y apoyarse. Esta táctica es peligrosa porque golpea los vínculos más cercanos, aquellos en los que confiamos y buscamos refugio. Cuando logra dividir, la paz desaparece y con ello entra la confusión y la destrucción. Pero la Escritura nos recuerda en 1 Corintios 14:33 que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Si tu vida está llena de confusión y notas hostilidad sin razón, es hora de buscar la paz de Dios, porque solo ella puede sanar y proteger tus relaciones. El enemigo siempre intentará dividir en los lugares donde Dios quiere unidad, en la familia, en la iglesia y en la comunidad. Esa división no siempre nace de problemas humanos. Muchas veces es resultado de una batalla espiritual que busca destruir la armonía que Dios mismo estableció. Debemos entender que cuando alguien se convierte en blanco de las tinieblas, no solo él sufre las consecuencias, también las personas a su alrededor pueden ser alcanzadas. El enemigo no solo quiere herir al individuo, sino también dañar sus amistades, su matrimonio, sus vínculos familiares, provocando distancias, conflictos y rupturas emocionales y espirituales. Este es un ataque directo contra la unidad que Dios diseñó. La Escritura lo declara en Eclesiastés 4:9-10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. El enemigo sabe que la unidad es la fuerza de la familia, de la iglesia y de la comunidad. Por eso busca dividir, sembrar desconfianza y debilitar a cada miembro. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios siempre ha querido que su pueblo viva en unidad. En Juan 17:21, Jesús oró para que todos los que creen en su nombre vivan como uno solo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que todos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad no es un simple ideal, es esencial, no solo para nuestra paz interior, sino también como testimonio vivo del poder de Dios en nuestras vidas. Cada vez que atravesamos ataques espirituales que buscan afectar nuestras relaciones, debemos tener presente que la intención principal del enemigo es quebrar la unidad que el Señor ha establecido. La división que Él siembra no hiere únicamente a los que participan en el conflicto, sino que además empaña el reflejo de Cristo ante quienes observan. Y muchas veces, esos ataques no se revelan con claridad inmediata. Comienzan con una ligera incomodidad, una tensión apenas perceptible, pero poco a poco, esa incomodidad se convierte en algo mucho más serio. Las discusiones se intensifican, las ofensas se acumulan sin razón y los corazones a nuestro alrededor empiezan a enfriarse, incluso a volverse hostiles. Si algo así está ocurriendo en tu vida, es posible que estés enfrentando una interferencia espiritual. Las fuerzas de oscuridad buscan debilitar la influencia positiva que Dios ha depositado en ti, sea en tu hogar, en tu trabajo o en la iglesia. Pretenden sembrar duda, resentimiento y desconfianza con el fin de romper lazos que antes eran fuertes, de separar a quienes estaban llamados a amarse y apoyarse. El enemigo conoce bien su estrategia: destruir la confianza y apagar el amor en las relaciones más cercanas. Por eso es vital mantenernos atentos, porque a veces lo espiritual no se distingue fácilmente.
Cuando notes que un vínculo antes sano y lleno de afecto empieza a tornarse extraño o dañino, no lo ignores. Es momento de interceder en oración. Es en la oración donde encontramos poder para resistir y donde Dios mismo nos revela lo que está ocurriendo. Allí, en la presencia del Señor, hallamos la fuerza para que la paz y la unidad sean restauradas. La palabra nos exhorta una y otra vez a vivir con humildad y gracia. En Efesios 4:3, Pablo nos llama a preservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. El enemigo se alimenta de la división, pero en Cristo tenemos un arma mayor, la unidad. Cuando nos humillamos ante Dios y buscamos reconciliación, incluso en medio de los ataques más duros, le estamos dando lugar al Espíritu Santo para que intervenga y restaure lo que fue dañado. No podemos subestimar el impacto de la división en los creyentes. Las mentiras, las sospechas y los rencores se multiplican, y lo que alguna vez fue amor queda opacado por la amargura. Allí el terreno se vuelve fértil para que Satanás siembre su discordia. Pero no olvidemos, en Cristo hay victoria. La oración por la unidad y la disposición de perdonar son armas poderosas capaces de vencer cualquier intento de destrucción espiritual. Cuando nos unimos en oración, cuando ofrecemos perdón y extendemos gracia, damos permiso a Dios de sanar y de reconstruir lo que el enemigo intentó deshacer. La Biblia nos recuerda en Efesios 6:11 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en los lugares celestiales. Por eso, cuando vemos que las relaciones comienzan a deteriorarse sin explicación, debemos discernir que estamos en un campo de batalla espiritual. Dios tiene el poder de restaurar lo que se ha quebrado, de sanar las heridas de la división y de traer paz donde antes hubo conflicto. Cuando clamamos con fe, cuando caminamos en humildad y gracia, el enemigo pierde su poder sobre nosotros y sobre las relaciones que el Señor mismo estableció. Así que, si en este momento estás viviendo dificultades en tus vínculos, si sientes que la paz ha sido reemplazada por la discordia, es hora de levantar tu voz a Dios. Él puede sanar lo que está roto, devolver el amor donde reinaba la frialdad y reconstruir la unidad que parecía perdida. Con la oración y la intervención divina, toda artimaña del enemigo queda sin efecto. Y tal vez, en algún momento, hayas sentido esa extraña sensación de estar observado, incluso en soledad, o esa impresión de ser seguido, como si unos ojos invisibles se fijaran en ti. Quizás no desaparece con el tiempo, sino que aumenta, haciéndote mirar constantemente sobre tu hombro, con la inquietud de estar bajo vigilancia. Amigo, no siempre se trata de paranoia o ansiedad. Puede ser un ataque espiritual que busca perturbar tu paz. El enemigo intenta infiltrarse hasta en lo más íntimo de tu vida, y una de sus formas más sutiles es precisamente esa: alterar tu tranquilidad y sembrar temor en tu corazón. Sentir que uno está siendo observado o vigilado no solo roba la paz de la mente, sino que también hiere lo más profundo del corazón, dejándonos en un estado constante de alerta y temor. Sin embargo, en medio de esa angustia hay una verdad eterna. Dios nunca abandona a sus hijos. Él sostiene el control absoluto sobre todas las cosas. La Escritura nos habla una y otra vez de su protección, de cómo su mirada nunca se aparta de nosotros. En el Salmo 121:4 leemos: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Ese versículo nos recuerda que aunque pensemos que fuerzas oscuras nos rodean o que alguien nos observa, la realidad es que Dios está siempre atento, siempre vigilante, siempre listo para defendernos. Esa sensación de ser observados por espíritus malignos no es un simple juego de la mente, es una estrategia del enemigo para sembrar miedo y desconfianza en el corazón de los creyentes. Y aunque ese miedo parezca pequeño o insignificante, puede abrir la puerta al ataque espiritual, debilitando nuestra fe y arrebatándonos la paz que el Señor quiere darnos. Por eso, en la vida cristiana, no podemos ignorar la importancia de la protección espiritual. Dios es nuestro refugio, nuestra torre fuerte,
y en Él encontramos verdadera seguridad. En Proverbios 18:10 está escrito: torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Este pasaje nos asegura que aunque el enemigo quiera sembrar pensamientos de paranoia y temor en nuestra mente, siempre podremos correr hacia Dios, nuestra fortaleza, nuestra protección segura. Si alguna vez has sentido que alguien te observa o que las sombras se mueven a tu alrededor, busca en el Señor la seguridad que solo Él puede dar. No importa cuán real parezca esa experiencia, recuerda que el poder de Dios es más fuerte y más verdadero que cualquier fuerza oscura que intente atacarnos. El enemigo utiliza estas sensaciones para llenarnos de angustia, para hacernos sentir vulnerables e inseguros, para apartarnos de la confianza en el Señor. Pero en vez de permitir que ese temor gobierne nuestra vida, debemos recordar que Dios nos ha otorgado autoridad sobre todo poder espiritual. En Lucas 10:19 Jesús dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa autoridad en Cristo nos permite rechazar toda influencia maligna que intente robar nuestra paz o perturbar nuestra mente. Al reconocer esta táctica del enemigo, podemos resistirla firmemente con fe en Cristo. Cuando enfrentes la sensación de ser observado, lo primero que debes hacer es entenderlo como un ataque espiritual, no como una coincidencia sin importancia. El enemigo se alimenta del miedo, y si vivimos en alerta constante, si dejamos que esa sensación nos consuma, le damos terreno en nuestra mente. Es en esos momentos cuando debemos levantar nuestras oraciones y clamar a Dios por su protección. En 2 Corintios 10:4 se nos enseña: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No peleamos con armas humanas, sino con armas espirituales. Y en la fe y en la oración tenemos todo lo necesario para derribar las fortalezas que el enemigo quiere levantar en nuestra mente. El propósito del enemigo, al hacernos sentir vigilados, es distorsionar nuestra percepción de la realidad. Quiere hacernos creer que algo maligno nos acecha, cuando en verdad el único ojo al que debemos temer es el ojo santo de Dios, quien vela por nosotros y nos libra del mal. En 1 Juan 4:4 se nos recuerda: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nuestro Señor es el único que tiene verdadero control sobre nuestra vida. Si Él está con nosotros, no hay poder en el mundo capaz de dañarnos. Esta certeza debe llenarnos de paz, sabiendo que aunque el enemigo siembre temor y ansiedad, la presencia de Dios es siempre más fuerte. También es importante entender que esa sensación de ser observado es una forma en que el enemigo busca aislarnos. Quiere hacernos sentir solos, atacados, apartados de los hermanos en la fe que pueden orar y sostenernos. Ese aislamiento es lo que el enemigo desea, porque sabe que en soledad somos más frágiles. Pero Dios nos ha llamado a la comunión, a vivir en comunidad con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, para apoyarnos mutuamente y resistir juntos los ataques del enemigo. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre dejar de congregarse, la palabra nos exhorta a animarnos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. La iglesia, como cuerpo de creyentes, es un refugio seguro, un lugar donde hallamos fortaleza y cuidado. Allí encontramos consuelo y juntos podemos elevar nuestras oraciones. Es en la unidad en Cristo donde tenemos poder para resistir cualquier ataque que intente apartarnos de la paz que Dios ha preparado para nosotros. La oración es nuestra arma más fuerte contra la oscuridad espiritual. Al orar, afirmamos nuestra fe y expresamos nuestra dependencia del Señor, pidiéndole que nos guarde, nos cubra y nos dé su paz. Así, su presencia llena nuestra mente y corazón, disipando el temor y la ansiedad. Y cuando sientas que estás siendo observado o perseguido, recuerda que no caminas solo. Dios te ha dado su Espíritu Santo, quien te fortalece y te guía cada día. La Biblia declara
Recuerda que aunque el enemigo ronde como león buscando a quien devorar, el Señor ha prometido estar contigo y librarte de todo mal. Isaías 54:17 nos asegura: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Esta es la promesa que tenemos en Cristo. Ningún ataque del enemigo ni sentimiento de miedo podrá vencer la protección de Dios. Si en algún momento sientes la sombra de la persecución o la vigilancia invisible, no dejes que el miedo controle tu vida. Corre hacia Dios, tu refugio y fortaleza. Él está en control y nada ni nadie podrá tocarte fuera de su voluntad. Mantente firme en la fe, ora con poder y recuerda que el Espíritu de Dios habita en ti. Su poder es mayor que cualquier tiniebla que intente dañarte. Quizás te encuentres nuevamente cediendo a vicios o actitudes destructivas que pensabas superadas. Tal vez una adicción que creías vencida ha vuelto a aparecer, o un patrón de conducta que considerabas olvidado se levanta otra vez para dominar tu vida. Estos retrocesos no son simples coincidencias ni solo debilidad humana. Muchas veces son señales de que el enemigo intenta atraparnos de nuevo en sus redes, haciéndonos caer en las trampas del pecado y la esclavitud que Cristo ya había roto en nosotros. Es vital comprender que, aunque las tentaciones forman parte de la vida cristiana, el diablo utiliza estos viejos hábitos para alejarnos de la libertad y de la paz que Dios nos ha dado. Romanos 6:16 nos recuerda que ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? La Escritura es clara: a quien elegimos servir, de ese nos hacemos esclavos. Y si no permanecemos firmes en la fe, corremos el peligro de volver a los mismos hábitos que nos alejan de la vida abundante que Dios desea para nosotros. Con frecuencia, esos vicios no son solo una fragilidad de la carne, sino una táctica del enemigo para mantenernos atados, lejos de la bendición de Dios. Hay quienes hablan de brujería o de maldiciones pasadas, pero lo que la palabra nos enseña es que el enemigo busca cualquier medio para empujarnos a repetir cadenas que Cristo ya rompió. Cada vez que un viejo hábito surge con fuerza, es señal de que hay una batalla espiritual activa y debemos responder con firmeza en oración y en fe. Gálatas 5:1 nos exhorta: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La libertad que Cristo nos da es completa, pero tenemos la responsabilidad de permanecer en ella, rechazando todo aquello que busque atarnos nuevamente. Uno de los engaños más peligrosos del adversario es hacernos caer en antiguos vicios: la bebida, las drogas, la inmoralidad, el juego o cualquier otro hábito que destruye no solo la salud del cuerpo, sino también del alma. Estas cadenas nos roban la paz y la alegría y nos apartan de la plenitud que Dios quiere para nosotros. Al caer en ellas, es como regresar a la prisión de la que Cristo ya nos liberó. Pero la buena noticia es que en Jesús hay poder para resistir, para romper esas cadenas y vivir en la verdadera libertad. Es fundamental reconocer que la reaparición de esos comportamientos no debe verse como una simple recaída o como señal de debilidad personal, sino como una manifestación del ataque espiritual que el enemigo ha levantado contra ti. El poder del enemigo siempre intenta recuperar terreno en nuestras vidas. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte con claridad: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo nunca descansa. Si nos encuentra débiles o distraídos, aprovechará cualquier momento para infiltrarse y arrastrarnos de nuevo hacia aquello que nos mantuvo encadenados. Cuando resurgen viejas adicciones o costumbres pecaminosas, es una señal clara de que estamos bajo ataque espiritual y debemos mantenernos alertas, resistiendo en oración y buscando la ayuda del Señor. La fuerza espiritual no procede de nuestro propio esfuerzo, sino de una entrega total a Dios, quien nos concede la victoria sobre toda maldad. En muchas ocasiones, el enemigo utiliza estos hábitos destructivos
para alejarnos de la identidad que tenemos en Cristo. Cuando tropezamos otra vez en los viejos caminos, la culpa y la vergüenza buscan dominarnos, haciéndonos sentir indignos del amor divino. Este es uno de los engaños más comunes de Satanás: hacernos creer que hemos caído tan bajo que ya no merecemos la gracia de Dios. Pero la verdad es que en Cristo jamás estamos fuera del alcance de su misericordia. En Romanos 8:1 se nos recuerda: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si has tropezado con los viejos pecados, no permitas que la condena del enemigo gobierne tu vida. Dios ofrece perdón, restauración y la fortaleza necesaria para levantarte y seguir adelante. No importa cuántas veces hayas caído, la gracia de Dios siempre será suficiente para sostenerte. El retorno de antiguos comportamientos dañinos también puede ser una evidencia de falta de cobertura espiritual. Es vital rodearnos de hermanos y hermanas que nos apoyen, que intercedan en oración por nosotros y que nos ayuden a mantenernos firmes. La comunidad cristiana, el cuerpo de Cristo, es esencial para nuestra vida. En Gálatas 6:1 se nos exhorta a sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. El enemigo sabe que si permanecemos aislados, sin un círculo de apoyo, será mucho más fácil herirnos. Pero es en la unidad, en la oración compartida y en el respaldo mutuo donde hallamos la fuerza para resistir los ataques espirituales que intentan hacernos tropezar nuevamente. Si sientes que estás luchando en soledad, busca el apoyo de tus hermanos en la fe. La oración intercesora tiene gran poder y la familia de creyentes puede ayudarte a mantenerte firme en tu caminar con Dios. Es importante también identificar las situaciones que pueden reactivar esos viejos comportamientos. Muchas veces el enemigo ataca cuando estamos agotados, bajo presión o atravesando dificultades. En esos momentos de fragilidad, dejamos abiertas puertas por las que el pecado puede regresar. Allí es fundamental recurrir a la oración, llenar nuestra mente con la palabra de Dios y buscar la comunión con otros creyentes que nos fortalezcan. En 1 Corintios 10:13 encontramos esta promesa: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¡Qué promesa tan gloriosa! Dios siempre provee una salida. Aunque los viejos vicios intenten levantarse, Él nos dará la fuerza para resistir y vencer. Al final, el regreso de antiguos pecados o conductas destructivas no tiene que ser la última palabra en tu vida. Dios es poderoso para restaurar y para romper cada cadena de esclavitud, dándonos la verdadera libertad como hijos de Dios. En Juan 8:36 Jesús nos asegura: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad solo se encuentra en Cristo. Si estás enfrentando viejos hábitos, recuerda que la libertad de Cristo es más fuerte que cualquier pecado del pasado. Por su gracia puedes levantarte y caminar en la victoria que Él ganó en la cruz. Hoy es el momento de rechazar esos viejos caminos, de romper con el pecado que te mantuvo atado y de abrazar la libertad que solo Dios puede darte. No permitas que el enemigo te convenza de que tu caída marca el final. Con Cristo, cada tropiezo es una ocasión para levantarse, y con su poder puedes andar en victoria sobre todo mal. A lo largo de este camino hemos visto cómo los ataques espirituales, incluso en formas como la brujería, pueden mostrarse de manera sutil pero profunda en nuestras vidas. Sin embargo, al cerrar esta reflexión, es vital guardar en el corazón una verdad esencial: ningún ataque espiritual tiene autoridad sobre ti cuando tu vida está afirmada en la gracia y la protección del Señor. La batalla que enfrentamos no se libra solo contra lo que podemos ver, sino contra un enemigo invisible que ya ha sido derrotado por completo mediante el poder de Jesucristo. Al reconocer estas señales, no solo estamos llamados a notarlas, sino a responder. La lucha espiritual no es pasiva,
sino un llamado a la acción, a la oración, a la fe y al ejercicio de la autoridad que Dios nos ha confiado. No dejes que el enemigo plante el temor en tu corazón, ni que el cansancio espiritual te haga pensar que no puedes resistir. La victoria ya ha sido asegurada en Cristo. Aunque los ataques sean verdaderos, nuestra victoria es firme en Él. Recordemos siempre que, aunque las fuerzas del mal actúen con engaño, la herramienta más poderosa que poseemos es la confianza en las promesas del Señor. En 1 Juan 4:4 se nos recuerda: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es una certeza constante de que el Espíritu Santo que mora en ti es infinitamente más grande que cualquier poder maligno que intente dañarte. Ninguna brujería, hechicería, ni fuerza oscura puede imponerse sobre el poder del Dios Todopoderoso. Cuando nos damos cuenta de que estamos bajo ataque, la primera respuesta debe ser la oración. La oración no es solo defensa, es el acceso directo a la presencia de Dios, donde hallamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, el refugio en medio de la tormenta. En cada oración proclamamos la promesa de Isaías 54:17: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y afirmamos que la protección de Dios rodea nuestras vidas, nuestra mente y nuestro corazón. Además, recordemos que la unidad espiritual es esencial en esta batalla. La comunidad de fe es un baluarte contra el enemigo, pues Jesús mismo dijo: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. En la oración compartida y en la comunión de los creyentes encontramos una fuerza que solos no podemos alcanzar. No fuimos creados para luchar aislados, sino para caminar juntos, sostenidos por el cuerpo de Cristo. Nunca olvides que, aunque el enemigo sea astuto, su poder es limitado. En Cristo somos más que vencedores, y nuestro futuro ya está asegurado en su victoria. Si enfrentamos ataques espirituales, debemos hacerlo con la misma valentía con la que Cristo enfrentó la cruz. Sabemos que su sacrificio y su resurrección garantizan nuestra victoria. Por eso, cuando aparezcan señales de brujería o de cualquier ataque espiritual, recuerda que tu vida está guardada bajo la sombra del Altísimo. Salmo 91:1. Nada puede tocarte sin pasar primero por las manos amorosas de Dios. Él te ha dado poder para vencer, autoridad en su nombre y la promesa de su protección. Así que en cada batalla, en cada prueba, levántate con confianza, sabiendo que el Señor peleará por ti. Que estas palabras no solo te ayuden a discernir las artimañas del enemigo, sino también a vivir con la certeza de que en Cristo ya has vencido. Permanece firme, sigue orando, sigue creyendo y nunca olvides que Dios está contigo y Él es más grande que cualquier fuerza que intente levantarse contra ti. La victoria ya es tuya